El Señor Jesús. Nuestro hermano Leo con ustedes. Bienvenido, amado hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Por favor, salude a alguien alrededor de usted. Dígale qué bueno que estás aquí. Sonríale. Y después de saludar a algunos hermanos, vamos a ir tomando nuestro lugar. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Así es, Cristo vive. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con esta iglesia en este día tan especial de aniversario, de gratitud al Señor. Y bueno, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro, en el Evangelio según Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. Si usted tiene Biblia a la mano, pues localice esta escritura. Cuando lo tenga puede decir amén. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. ¿Lo tiene? Muy bien, ¿qué le parece si nos ponemos de pie para darle lectura juntos a este párrafo, versículo 16 al versículo 19? Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, escuche esto, a predicar el año agradable del Señor. Diga conmigo: el año agradable del Señor. Así como estamos en pie, hagamos una oración. Señor, gracias porque este día, como cada día de reunión, es un día muy importante, muy especial, porque lo hacemos por ti, lo hacemos para ti. Pero en el día de hoy además hay una gratitud muy especial en los corazones, Señor, por este aniversario que esta iglesia está celebrando. Queremos darte toda gloria y toda honra a ti, y queremos además, Señor, abrir nuestro corazón para lo que tú quieres hablar, para lo que tú quieres traer a nuestra vida, lo que tú quieres traer a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Permítenos estar atentos a tu palabra. Deja que la unción de tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, nos guíe, nos revele tu propósito, tu voluntad. Disponemos nuestro oído, abrimos nuestro corazón y pedimos, Señor, que este tiempo sea de mucha bendición para nuestras vidas, y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues como les decía, es un gusto estar aquí con ustedes. Hace ya bastante tiempo que no nos había sido posible acompañarles, pero en esta ocasión hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para poder estar aquí con ustedes, y sobre todo para compartir una palabra que les pueda bendecir. Dice, hermano, la escritura que el Señor volvió a Nazaret, la ciudad donde él se había criado, y dice que en el día de reposo él fue a la sinagoga. Qué interesante que si ha habido una persona en esta tierra que no necesitaba congregarse, era el Señor Jesús, porque él vivía en una continua comunión con su Padre. Si habláramos, hermano, de que él tenía una necesidad, la verdad es que él no lo necesitaba. La escritura dice una y otra vez cómo llegando la noche fue al monte y pasó la noche orando. Muy temprano, antes del amanecer, fue al monte y allí oraba. Él tenía una comunión muy cercana, muy íntima con su Padre, pero aún así se congregaba. Tenía la costumbre de congregarse, ¿verdad? Para dejarnos a nosotros ejemplo, hermanos, de lo importante y lo hermoso que es el congregarnos. Pues el Señor llegó a la sinagoga ese día de reposo y lo llamaron a participar en la lectura. Y la lectura que tocaba ese día
en las sinagogas no se llegaba a hablar lo que el maestro de la sinagoga sentía o quería. En las sinagogas ya había una porción para cada día de reunión, se llama parashá en hebreo. Ellos ya tenían una porción para cada reunión, para cada día de reposo en este caso. Y miren, hermano, cómo en Dios no hay casualidades, sino que en Dios hay propósitos. Porque justo el día que el Señor llega a la sinagoga, ese día tocaba leer Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y llaman al Señor a participar en la lectura y le dan el rollo del profeta Isaías. Y él lee lo que estaba escrito en Isaías, que es lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso está en Isaías 61. Qué casualidad, pero otra vez en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Qué tremendo es, hermano, que ese día que el Señor llegó a la sinagoga justo tocaba leer esa porción. Y lo llaman a él, hermano, a participar en la lectura, y él se pone en pie y lee esa escritura, y a continuación él va a decir, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos, ¿verdad? Y no era una casualidad, hermano, sino que Dios, el Padre, había programado, había planificado todo para que ese día su hijo entrara en la sinagoga, lo llamaran a leer, y la porción que tocaba era esta, donde el Señor dice, hermano, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y a continuación dice, ¿para qué? Y escúcheme con atención porque no quiero que se vaya a confundir. No dice el Espíritu del Señor está sobre mí para sentir bonito. Así no dice. No dice el Espíritu del Señor está sobre mí para temblar. Ahora, por eso le dije que me escuche bien. Porque sin lugar a dudas, cuando el Espíritu del Señor nos toca, sentimos bonito. No hay nada más hermoso que sentir la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces cuando el Espíritu Santo nos toca vamos a temblar, porque su presencia es tan fuerte, hermano, que no podemos en nuestro cuerpo físico soportar esa presencia hermosa del Espíritu Santo. Pero el Señor no dice que lo ungieron para sentir bonito, ni tampoco lo ungieron para temblar, ni tampoco lo ungieron para caerse al suelo, aunque muchas veces cuando el Espíritu Santo nos llena y nos toca vamos a caer al suelo, pero no lo ungieron para eso. Así que todo eso puede pasar, pero si hasta ahí se queda, no sirve de mucho esa experiencia que pudiéramos haber tenido. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciarle a los pobres buenas noticias, buenas nuevas. Me ha enviado también, dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Y yo le decía, hermano, no hay nada malo en sentir bonito, no hay nada malo en temblar, no hay nada de malo en caernos verdaderamente bajo la presencia del Espíritu Santo, pero si al levantarnos no estamos anunciando buenas nuevas a los pobres, no estamos sanando a los quebrantados de corazón, entonces, ¿quién sabe qué fue lo que pasó? Porque la unción del Espíritu Santo es para anunciar buenas nuevas, es para sanar a los quebrantados de corazón, es para anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, es para poner en libertad a los cautivos y sobre todo, hermano, el número 5, el versículo 19 dice, para predicar el año agradable del Señor. Y todo eso, hermano, por la unción del Espíritu Santo, a predicar el año agradable del Señor. Diga conmigo, el año agradable del Señor. Ahora escuche, hermano, hay mucho que decir acerca del año agradable del Señor, pero lo que yo quiero que usted note es que está comenzando el ministerio del Señor Jesús, apenas va a iniciar su ministerio y Él comienza anunciando, hermano, un cambio de tiempo. Es como que dice, ha llegado el año agradable. Si Él, hermano, está anunciando el año agradable es porque los años anteriores no habían sido precisamente agradables. Porque si ya de por sí hubieran sido años agradables, no tiene mucho sentido que Él aparezca predicando el año agradable del Señor. Así que cuando Él, hermano, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el año agradable, Él estaba anunciando un cambio de tiempo, estaba anunciando un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. Hasta ahí, hermano, los años no habían sido muy agradables.
Ahorita le voy a leer quizá un par de ejemplos solamente por cuestión del tiempo. Pero los años antes de que Cristo anunciara eso, hermano, no habían sido años precisamente agradables. Pero el Señor aparece y dice, ha llegado el año agradable del Señor. Dice Isaías 61, el año de la buena voluntad del Señor. El año donde la gracia y el favor del Señor se van a manifestar. Si Él está anunciando ese año, hermanos, ese tiempo, es porque antes no había sido así. En otras palabras, hermano, el Señor llegó a anunciar un cambio de tiempo. El Señor llegó anunciando, hasta aquí tus años habían sido desagradables, pero a partir de que tú oyes mi palabra, a partir de que tú crees mi palabra, va a comenzar un tiempo nuevo, un año agradable del Señor. Ahora escúcheme, la mayoría de comentaristas bíblicos están de acuerdo en que el año agradable del Señor es una referencia al año del jubileo que está en Levítico 25. No lo voy a leer ahorita por cuestión del tiempo, pero en Levítico 25, a partir del versículo 8, comienza algo que se llama el año del jubileo. Era un año que ocurría cada 50 años. Cada 50 años se celebraba el año del jubileo. Era un año muy especial. Era un año fuera de lo común. Era un año extraordinario. Porque en ese año, mis hermanos, lo que iba a ocurrir es que todos los que habían perdido sus bienes, sus casas, sus terrenos, sus posesiones, las tenían que recuperar. Aquellos a quienes se los habían vendido, se los tenían que regresar, se los tenían que devolver. El año del jubileo, hermano, era un año de recuperar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ¿y por qué lo habían perdido? Pues lo habían perdido por el pecado, como una consecuencia del pecado. Lo habían perdido, hermano, quizá porque les faltó sabiduría para administrar, quizá, hermano, porque tomaron malas decisiones y comenzaron a empobrecer, y llegó un punto en el que tuvieron que vender su terreno, su casa, y algunos más no solo vendieron su terreno y su casa, sino que tuvieron que dar a sus hijos en servidumbre. Porque ya no podían, porque la pobreza, hermano, se había de alguna manera incrementado en sus vidas. Pero cuando llegaba el año del jubileo, se tocaban las trompetas, y ese sonido de trompetas significaba, hermanos, que había llegado un año de volver a empezar. Un año donde los que habían perdido todo lo iban a recuperar, iban a tener una nueva oportunidad para empezar otra vez, tal vez, hermano, para corregir sus errores, para hacer las cosas de una mejor manera y así poder experimentar un tiempo, una vida agradable. Por eso Isaías, y el Señor citando Isaías, le llama el año agradable del Señor. Imagínense qué agradable era para aquellos que lo habían perdido todo el momento en el que se los regresaban. Les regresaban sus terrenos, les regresaban sus casas, les regresaban sus hijos, los ponían en libertad. Hermano, imagínense qué bonito, imagínense, hermano, qué agradable era ese año. Era un año muy especial. Ese es el año agradable del Señor. Es un año de nuevos comienzos, es un año de nuevas oportunidades para el que la regó en los años pasados, para el que tomó malas decisiones, para el que lo echó a perder por sus propias malas acciones, por sus propios malos procederes. Pero en el año del jubileo, que es el año agradable del Señor, se les daba una nueva oportunidad para volver a empezar. Era un año, hermano, de restauración familiar. Porque las familias que habían sido divididas a causa de la pobreza, los hijos que habían sido dados en servidumbre, tenían que regresar y las familias se volvían a unir. El año del jubileo era un año de restauración familiar. Era un año, hermano, de restitución. Y por eso el Señor lo llama el año agradable del Señor. Porque imagínense, hermano, qué bonito, qué agradable era para toda esa gente recuperar todo lo que habían perdido. El año del jubileo, que es también el año agradable, hermanos, era un año muy especial. No había otro año igual. Había otro año también muy bonito llamado el año de reposo. Ese pasaba cada 7 años. Pero el año del jubileo era doblemente especial. El año del jubileo, hermano, Dios dice consagraréis. La palabra consagrar significa poner aparte, ¿verdad? El año del jubileo era otra cosa, era demasiado especial. Indicaba, hermano, que un nuevo tiempo, nuevas oportunidades estaban llegando de parte del Señor. Y yo, hermano, quiero decirte hoy que
creo y hemos entendido de parte del Señor que en este año Él está trayendo un año de nuevas oportunidades, un año, hermano, de oportunidad para restaurar, para restituir, para corregir y para poder, hermano, vivir un tiempo agradable de parte del Señor. Entonces dice, hermano, aquí la escritura en el versículo 19, Lucas 4:19, a predicar el año agradable del Señor. Y le quiero mostrar con un par de ejemplos lo que acabo de decir. Venga conmigo por favor a Marcos capítulo 5, Evangelio de Marcos capítulo 5. Y dice, hermano, ahí la escritura a partir del versículo 25. Mucha atención aquí, a ver si me doy a entender con lo que le quiero demostrar en la escritura. Mire cómo dice, pero una mujer que desde hacía 12, ¿qué dice? Años, 12 años. Ahora recuerde, hermano, lo que le comencé leyendo en Lucas 4:19, a predicar el año agradable del Señor. Significa que ese año es diferente a los otros años. Si este año es un año agradable, es porque los anteriores no habían sido agradables, sino que habían sido desagradables. Aquí le voy a mostrar un ejemplo, pero había una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Quiero que vea la palabra padecía. Si padecía, si llevaba 12 años padeciendo, significa que esos años no habían sido agradables. Yo no sé si usted alguna vez ha padecido de alguna enfermedad, de algún malestar, pero esta mujer llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. Ahora, la Biblia aquí no nos dice de qué era ese flujo de sangre, pero los estudiosos, hermano, algunos proponen que el flujo de sangre era un sangrado de la matriz, era un sangrado del útero. Y hay muchas enfermedades de la matriz que pueden causar desangramiento, los quistes, los miomas, pero la más grave de todas es el cáncer de matriz. Y hay comentaristas que dicen que esta mujer era una mujer que tenía cáncer de matriz. Pero son más los comentarios que dicen que la sangre de esa mujer no era de la matriz. De hecho, hay comentarios que a esta mujer le llaman la mujer del sangrado hemorroidal. Eso significa, hermanos, según algunos comentaristas, que esta mujer tenía un cáncer de colon. Y yo no sé si usted, hermano, Dios guarde, Dios quiera que usted nunca esté ni siquiera cerca de una situación así, pero la Biblia nos dice que esta mujer llevaba 12 años padeciendo de un sangrado. Podría ser de la matriz o podría ser del colon. Y yo le hago una pregunta, hermano, que nada más por hacerla, pero dígame usted cuál de los dos está peor. Pues los dos. Los dos son igualmente desagradables. Los dos son igualmente, mis amados, terribles. Si es que tenía esta mujer un cáncer de matriz y llevaba 12 años así, imagínese todo el malestar, imagínese lo que ella sentía en su vientre, el ardor, la hinchazón, la inflamación. Imagínese lo que esa mujer venía padeciendo no por un año ni dos, sino por 12 años. Si es que el flujo de esta mujer era por un cáncer de colon, imagínese, hermano, las dolencias. Imagínese el primer momento donde esa mujer, hermano, descubrió que estaba sangrando. Imagínese, hermano, cuando se dio cuenta que sangre estaba saliendo de su cuerpo. Yo me imagino, hermano, que tal vez esa mujer comenzó a orar y decirle: Señor, que no vaya a ser nada malo. Señor, por favor, que no vaya a ser una enfermedad grave. La cosa, hermano, es que cuando el Señor aparece, esta mujer llevaba ya 12 años, dice ahí, hermano, padeciendo de flujo de sangre. No sé si hasta aquí usted ya está de acuerdo conmigo que habían sido 12 años desagradables. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted cree que habían sido 12 años más o menos feos o 12 años verdaderamente desagradables? Era, hermano, una situación tremenda. La Biblia nos sigue describiendo la condición de esta mujer. Mire lo que dice. Entonces, número uno, la enfermedad. Era el padecimiento mismo de la enfermedad, con sus dolencias, con sus malestares. Insisto, yo no sé si alguien aquí alguna vez ha padecido una enfermedad fuerte, pero una de las cosas bien tremendas, hermano, de la enfermedad no solo es lo físico, es lo mental.
Hay una lucha mental continuamente. Tu mente continuamente te está presentando todo tipo de escenarios catastróficos. Te vas a morir, vas a dejar huérfanos a tus hijos, seguramente este es el final de tu vida. Y esta mujer llevaba 12 años padeciendo por la enfermedad y todas las demás cosas que genera una enfermedad. Pero el siguiente versículo, el 26, además dice esto, hermano. Mire, y había sufrido mucho de muchos médicos. Entonces no solo era el sufrimiento de la enfermedad, sino ahora también el sufrimiento de los médicos. Dice la Escritura que esta mujer había buscado todos los médicos. Imagínese, hermano, un día cuando se dio cuenta que comenzó a tener un sangrado, fue y consultó tal vez al médico de su colonia, de su comunidad, y tal vez después de darse cuenta que ese no le pudo ayudar, fue a la siguiente comunidad y a la otra aldea, y donde sea que le platicaban que había un buen médico, allá iba. Y dice la Escritura, hermano, que había padecido mucho. Por favor, entiéndame, porque quiero dejarle claro que habían sido años desagradables. Imagínese, hermano, la sola revisión, el puro acto de que tuvieran que revisar a esa mujer. Ese solo acto era desagradable. El Midrash, que es un libro de tradición judía, dice que había 10 remedios que conocía el pueblo judío para este tipo de problemas de flujo de sangre. Algunos, hermanos, eran tan desagradables como hacer bolas de hierbas y meterlas en la matriz de la persona que tenía el flujo de sangre, tratando que las hierbas pudieran dar algún alivio, alguna solución. Y había otras peores que mejor ni le cuento. No solo había sufrido de la enfermedad, había sufrido buscando ayuda de los médicos y de los remedios y de todo esto. Y dice la Biblia, había sufrido mucho de muchos médicos. El remedio o los supuestos remedios la habían hecho sufrir mucho. Pero ahí no termina, mire lo que dice además, y había gastado todo lo que tenía. Había gastado todo lo que tenía. Y todo lo que tenía, hermano, puede significar, pues si tenía 1,000 pesos, se acabó los 1,000 pesos, si tenía 5,000 pesos, se acabó los 5,000 pesos. Pero en griego, hermano, este pasaje dice que esa mujer había perdido toda su hacienda. Toda su hacienda, escúcheme. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que aquella mujer probablemente era una viuda que cuando su esposo murió la dejó bien acomodada. Le dejó una hacienda, le dejó dinero en efectivo, recursos. Y cuando esa mujer, hermano, comenzó a estar enferma y comenzó a sentir el malestar, comenzó a buscar médicos, y los médicos pues cobran. Y algunos de hecho se pasan en cobrar, ¿verdad? En COVID, ¿se acuerda cómo se elevaron las consultas? Bueno, no sé si por acá, pero por donde yo vivo, las consultas pasaron de 120 a 560. Y esta mujer, hermano, había gastado todo. O sea, no solo el sufrimiento de la enfermedad, no solo el sufrimiento que los médicos le habían hecho al revisarla y darle supuestos remedios. Además, hermano, cada día fue gastando todo su recurso, toda su hacienda. Cada día, hermano, ella fue empobreciendo, de tal manera que aquí dice claramente que lo había gastado todo. ¿Qué significará, hermano, que lo había gastado todo a este punto? ¿Cuánto le quedaba? ¿Qué guardadito le quedaba? ¿Cuánto tenía debajo de la almohada? Nada. ¿Cuánto tenía en su guardadito azteca? Nada. Lo había gastado todo. Probablemente, hermano, ese día ni siquiera para comer tenía, porque la Biblia es clara en decir que lo había gastado todo. Entonces, hermano, no solo era la enfermedad, no solo eran los médicos y los supuestos remedios, es que ella había ido gastando todo su dinero hasta que llegó un punto donde seguía enferma y ya no tenía un dracma, un peso partido por la mitad, ya no tenía. Imagínense, hermano, cómo estaba esa mujer en ese momento, ese día. Ese día esa mujer, como siempre, como los últimos 12 años, estaba sangrando, estaba inflamada, se sentía mal, su mente tal vez le decía, hoy es el día en el que te mueres, de este día ya no pasas. Además, hermano, ni para comer tenía. La condición de esta mujer era verdaderamente desagradable. Pero mire lo que dice la Escritura a continuación, hermano. Dice la Escritura en el versículo 27, por favor, aquí preste toda su atención. Cuando oyó hablar de Jesús, ni siquiera lo vio,
No sintió primero nada. Solamente oyó una palabra que refería de un tal Jesús de Nazaret, que estaba devolviéndole la vista a los ciegos, que estaba levantando a los paralíticos, que sanaba a los leprosos, que aún levantaba a los muertos. Y cuando ella comenzó a oír la fama de este hombre, cuando escuchó, y hago énfasis en eso, hermano, porque a veces hay gente que dice, pues yo cuando vea que Dios hace, entonces voy y me congrego. Cuando yo vea que Dios sana a mi esposa, cuando yo vea que Dios sana a mi hijo, entonces voy a ir a la iglesia y entonces voy a buscar a Dios. Pero esta mujer no vio ni sintió, oyó una palabra. Oyó de la fama de Jesús. Oyó de la fama de Jesús. Y cuando esta mujer oyó lo que se decía de Jesús, mis amados, esta mujer se dio cuenta, hermano, que lo que se decía de Jesús no era normal. Nunca en la historia había pasado eso. Yo sé que usted ha leído su Biblia. En el Antiguo Testamento nunca leemos que hayan pasado todos los milagros que pasaron en la vida de nuestro Señor Jesús. Estaba pasando algo, hermano, diferente, algo que era un punto y aparte. Y cuando esta mujer lo oyó, mire lo que dice, hermano, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, o sea, decía quiere decir, hermano, que hablaba consigo misma. Se decía a sí misma. ¿Qué se decía a sí misma? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿y de dónde le vino ese rema a esta mujer? ¿De dónde se sacó, hermano, que al tocar el borde del manto, porque ella decía consigo mismo, comenzó a hablar? Por favor, imagínese en un momento conmigo. ¿Se acuerda que llevaba 12 años desangrándose? ¿Usted cree, hermano, que era una mujer fuerte? Físicamente, ¿usted cree que estaba entera? ¿Usted cree, hermano, que tenía los pies y las piernas fuertes y robustas para ir? No, seguramente, hermano, era una mujer flaquitita, hecha un huesito. Seguramente, hermano, sangre, había estado perdiendo minerales, había estado perdiendo todo por 12 años. Era una mujer, hermano, que estaba en un estado deprimente, en un estado de total debilidad. Pero cuando oyó que se contaban cosas de Jesús, que se decía, hermano, lo que Él estaba haciendo, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos. Cuando ella oyó eso, algo le pasó adentro y comenzó a hablar consigo misma y comenzó a decirse, si tan solo logro ir, si tan solo logro levantarme de la cama, si tan solo logro arrastrarme hasta donde Él está y puedo tocar el borde de su manto, seré salva. Seré, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? ¿Verdad que no dice sana? Sino que seré, ¿qué? Salva. Ahora, la salvación incluye la sanidad, pero es que hay mucha gente que se sana pero no se salva. Hay mucha gente que recibe el milagro de sanidad y ni porque recibieron sanidad le entregan su vida a Cristo. Pero esta mujer no dice seré sana, esta mujer dice seré salva. Y yo le hice una pregunta, hermano, ¿y de dónde sacó ese rema? ¿De dónde sacó por qué hablaba consigo mismo y se decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva? Pues entonces quiero que venga conmigo al libro de Malaquías, el último del Antiguo Testamento. Malaquías dice, hermano, en la Escritura, en el capítulo 4, voy directo al versículo 2. No, voy a leer desde el 1. Déjeme leer Malaquías 4, 1 y 2. El 2 es donde me voy a enfocar, pero voy a leer desde el 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando de cómo le va a ir a los malos. Pero luego mire lo que dice el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Escuche esto. Y en sus alas traerá salvación. A ver, espérenme un poquito.
Sol de justicia era un nombre del Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Entre los judíos se le llamaba al Mesías que esperaban, le llamaban el sol de justicia. Los judíos, cuando hablaban del Mesías que iba a venir, se referían a él como el sol de justicia. En una plática entre unos judíos de esa época decían: oye, ¿te imaginas cuando venga el sol de justicia? Oye, ¿te imaginas cuando aparezca el sol de justicia? ¿Quién era el sol de justicia? El Mesías que esperaban. Ellos no sabían y no saben hasta el día de hoy que es Jesús de Nazaret, pero nosotros sabemos que es Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. Ahora escúcheme. Malaquías, el último libro que se escribió, hermano, del Antiguo Testamento. Dicen los judíos, hermano, que Dios habló la última vez por medio de Malaquías, y después de que habló por medio de Malaquías, Dios retiró su Espíritu Santo. Entonces, escúcheme, el último de los profetas que profetizó, dice en este versículo 2, mas a ustedes, ¿quiénes ustedes? Los que teméis mi nombre, los que temen a mi nombre, nacerá el sol de justicia. Acuérdense que el sol de justicia es el Mesías, el ungido. Nacerá el sol de justicia. Y luego dice esto, hermano, y en sus alas traerá salvación. ¿Cómo que en sus alas? Pues que el Mesías es un pájaro o es como para tener alas. No, escúcheme lo que le voy a decir. La palabra alas en hebreo es la palabra canap. ¿Sabe qué es canap? Canap se le llamaba el manto que usaban los judíos. Y a las esquinas, a los bordes del manto, se les llamaba canap, alas. Ahora escúcheme, hermano. Todo eso, obviamente, a un judío no hay que explicárselo porque es su cultura. Pero nosotros, 2000 años después, que leemos además la Biblia en español, pues hay muchas cosas que nos pasan de noche. Pero usted lo puede corroborar y lo puede verificar con toda libertad, lo que le estoy diciendo. La palabra alas es canap. Y canap era la forma en la que se le llamaba el manto que usaba un rabino, un maestro de los judíos. A los bordes, a las puntas de ese manto se le llamaba canap, alas. Entonces la profecía, hermano, dice: cuando venga el sol de justicia trae salvación en sus alas. Y dice, hermano, escuche lo que dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando aparezca el sol de justicia, que en sus alas trae salvación, dice, ustedes van a saltar como becerros de la manada. Eso es sinónimo, hermano, de gozo, de alegría, de restauración, de bendición. Alguien a lo mejor ya está sacando conclusiones porque yo le hice una pregunta. Yo le dije, ¿de dónde sacó la revelación esta mujer? ¿Por qué de pronto cuando comenzó a oír, hay un Jesús de Nazaret, sana a los enfermos, libera a los endemoniados, ya resucitó a los muertos, está limpiando leprosos? Cuando esa mujer escucha toda esa fama, hermano, algo le pasó adentro. ¿Qué le pasó? Malaquías 4 versículo 2 comenzó a ser vivificado dentro de ella, y ella se acordó, hermano, que la profecía decía: mas a ustedes, mi pueblo, los que temen mi nombre, les van a hacer el sol de justicia. En otras palabras, se les va a manifestar el Mesías, y ese Mesías trae salvación en sus alas. Entonces la mujer que estaba desangrándose por 12 años, viviendo los años más terribles que una persona pueda vivir, cuando comienza a escuchar la fama de Jesús, hermano, algo le comenzó a arder en el corazón. ¿Y qué fue lo que le comenzó a arder? Escúcheme, hermano. Yo creo que esa mujer, cuando le comenzaron a contar y oía, hermano, los gritos y los vivas y los hosanas que le decían a Jesús, esa mujer dijo, pues, ¿qué está pasando? Escuchó lo que decían de Jesús, y yo creo que esa mujer dijo, ¿y si ese es el sol de justicia? ¿Y si ya llegó el tiempo? ¿Y si el Mesías que hemos esperado por tantos siglos se ha manifestado en Israel? Y mientras más oía, hermano, ella más se convencía de que ese tal Jesús de Nazaret no era otro, sino el mismo Mesías, el mismo ungido de Dios. Y como la profecía dice, hermano, que el sol de justicia trae salvación en sus alas,
Y acuérdese otra vez, yo sé que usted piensa en alas y se imagina así, ¿verdad? Pero alas es el borde del manto. Y entonces esa mujer dijo, escúcheme, este suena como el Mesías. Lo que este está haciendo parece lo que el Mesías iba a hacer. Y yo creo que esa mujer comenzó a hablar consigo misma y dijo, pues yo voy a ir y voy a hacer la prueba. Si este es el sol de justicia, al yo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Por qué lo decía así, hermano? Porque así dice la profecía. Esta mujer no se estaba inventando nada, pero escúcheme, pero le estaba siendo revelado que Jesús es el Mesías. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien aquí sabe o recuerda qué significa la palabra Mesías? No, se lo digo rapidísimo porque necesito terminar, porque voy a viajar ahorita a Acapulco. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe qué significa Mesías? Ungido. Mashiach en hebreo significa alguien que fue ungido. ¿Qué significa ser ungido? Alguien a quien le echaron aceite. Ungido. ¿Me está siguiendo? Entonces escuche lo que le voy a decir. La mujer, hermano, hablaba consigo mismo y decía, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Por qué el borde de su manto? Porque así dice la profecía. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá salud, dicen unas versiones. En sus alas traerá liberación. Entonces esta mujer, hermano, se animaba y decía, si yo tan solo no necesito tocarlo a él, no necesito que venga y ponga su mano sobre mí, no necesito que me tumbe ahí en un tiempo de oración, con que yo toque su canap, el borde de su manto, yo seré salva, porque así está escrito en la profecía. Y por eso, hermanos, es que esta mujer se acercó, se arrastró, hermanos, seguramente para abrirse camino. Y cuando tocó las alas del sol de justicia, dice la escritura, al instante el flujo de su sangre se secó. Recuérdeme algo, ¿qué significa Mesías? ¿Qué significa? Ungido. Lucas 4:18 en la pantalla, por favor. Quiero que lo vea ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ¿qué? ¿Y qué significa Mesías? Ungido. Y esa mujer decía, este Jesús que están hablando, ese parece que es el ungido de Dios. Ese seguramente es el Mesías. Si es el Mesías, en sus alas trae salud, en sus alas trae salvación. Y extendiendo su mano, mis hermanos, dice la escritura, vuelvo a Marcos, solo quería que viera que él es el Mesías, el ungido de Dios. Y vuelvo a Marcos 5, donde estaba yo leyendo, Marcos 5, dice en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y mire lo que pasó en el siguiente versículo 29. Y enseguida, diga conmigo enseguida. Enseguida es luego, enseguida es de volada, enseguida es inmediatamente. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermano, por favor, trate de imaginarse lo que esa mujer sintió. Cuando de pronto por primera vez en 12 años no está inflamada. Cuando por primera vez en 12 años no le duele, el vientre no está hinchado y la sangre se detuvo. Escúcheme lo que le voy a decir. Enseguida se acabaron los años desagradables y entró en el año agradable del Señor. Entró en el año agradable del Señor. ¿Alguien aquí cree, hermano, que esa mujer entró en el año agradable? ¿O usted cree que ella dijo, ay, pues me siento más o menos bien? Ay, pues gracias a Dios que hoy no me siento tan mal como los otros días. Hermano, fue un punto y aparte.
Fue un nuevo comienzo, fue una nueva oportunidad. Ella se sintió libre, ella se sintió sana, ella se sintió viva por primera vez en 12 años. El ungido, hermano, el ungido, aquel que dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para predicar que se acabaron los años desagradables y que comenzó el año agradable del Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque Él es digno, Él lo merece. Quiero que note una cosa, hermano, porque es clave, es crucial para poder recibir el año agradable del Señor. Dice, hermano, en el versículo 27, quiero que preste su atención a una palabra. Cuando oyó, digan conmigo, oyó. ¿Verdad que no vio? ¿Verdad que en este versículo no sintió? ¿Qué hizo? Oyó. Y sabe, hermano, hay varias formas de oír, pero hay una que la Biblia dice, hermano, que es la forma en la que nosotros deberíamos oír con fe. Hebreos 4 dice, hermano, dice: pero a ellos también les anunciaron la misma buena nueva que a nosotros, pero no les sirvió de nada, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces esta mujer no solo oyó, sino que oyó con fe lo que se decía de Jesús. Que sus años desagradables podían terminar en la persona de Jesús y que un tiempo agradable podía comenzar para ella. Lo oyó y lo oyó con fe. Y mire luego lo siguiente que quiero que vea, hermanos. En el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y quiero que vea esta palabra, ¿y qué? Y sintió. Primero oyó y luego sintió. A veces nosotros, hermanos, estamos esperando sentir para entonces creer. Y hay quienes dicen: pues yo cuando sienta que Dios me toca, entonces yo voy a creer, entonces yo le voy a servir, entonces voy a ofrendar, entonces voy a darle mi vida. ¿Y sabe qué fue lo que esta mujer, hermana, entendió? Que primero necesitaba oír con fe para luego poder sentir en su cuerpo el efecto de esa palabra. Es por el oír con fe. Es por el recibir, hermano, con fe, con esperanza, con expectativa la palabra del Señor, que luego entonces podremos sentir en nuestra propia vida el efecto de esa palabra. Primero oyó y luego sintió. No al revés. Si usted, hermano, hoy tal vez vino esperando sentir algo, quiero decirle que antes de poder sentir, va a tener que oír con fe. Como aquella mujer que se decía: se me hace a mí que este es el sol de justicia. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y hablaba consigo mismo, hermano, y se alentaba con esa palabra, porque oyó con fe. Y por eso, hermanos, pudo sentir esa sanidad, esa salud, ese año agradable en su cuerpo. ¿Sí me doy a entender? Entonces yo veo una mujer que llevaba 12 años desagradables, pero que se terminaron y que entró en un tiempo agradable del Señor. ¿Se imagina, hermano, cuando esa mujer volvió a su casa? ¿Se imagina cuando regresó a su hogar? La vida se veía diferente, la vida era otra vez a colores, no a oscuras. Había alegría, había entusiasmo, había regocijo, había certezas, hermano, de que su vida había sido transformada. Hermanos, el año agradable del Señor no es un año común y corriente. No es un año más o menos bueno. No es un año no tan malo. Es un año totalmente diferente. Es un año, un parteaguas en la historia de la vida de aquellos que lo creen. De aquellos, hermanos, que creen: Señor, yo creo que tú viniste a ponerle fin a mis años desagradables. En este caso, hermano, de esta mujer era la enfermedad, era, hermano, la pobreza porque había empobrecido, era la soledad porque la gente que tenía flujo de sangre tenían que hacerlos a un ladito. Pero todo eso se acabó cuando ella oyó de Jesús
y de su año agradable. Entonces, dígale al que tiene a un lado, el Señor te quiere dar un año agradable. Pero ¿cómo se llama el año, hermano? Si alguien se acuerda de Lucas 4:19, el año ¿qué? Agradable. Agradable del Señor. ¿Y sabe por qué digo del Señor? Porque a veces nosotros, hermano, nos conformamos con lo que sea. Yo ahí con irla pasando. No, pastor, yo no pido sanidad, yo nada más con que no me duela tanto. No, pastor, yo no pido salir de la pobreza, nada más con que tenga pa' tortillita con sal, con eso, gloria a Dios. ¿Sabe por qué se llama el año agradable del Señor? Porque si fuera el año agradable de nosotros nos conformamos con lo que sea. Pero sabe, hermano, el Señor dijo en Levítico 25, el año del jubileo, léalo conmigo y ahí voy a ir terminando. Si me ayudan el equipo de alabanza, por favor. Levítico 25. Versículo 9, voy a ir del 9 en adelante. Escuche, mis hermanos, están pasando mis hermanos de alabanza, pero no se me distraiga, por favor. Diga conmigo el año agradable del Señor. ¿Agradable de quién? ¿Por qué no el de nosotros? Porque nosotros con que no nos vaya tan mal ya estamos bien servidos. Perdóneme que se lo diga, hermano. Pero nosotros a veces, hermano, como que tememos, como que dudamos de que Dios es poderoso para darnos un año agradable. Yo no sé si alguien hoy aquí vino enfermo, me imagino que sí, porque de los 4 ejemplos que tengo para darle, le di este. Y tal vez alguien, hermano, que ha estado batallando con la enfermedad, dice, bueno, pues ya con que no me sane, nada más con que aguante unos añitos más. Ya nada más con que no me sienta yo tan inflamada, tan inflamado. O ya nada más con que no siga perdiendo la memoria, ya nada más que se detenga ahí hasta donde la perdí. Ya nada más con que el vitiligo ya no siga avanzando. Le estoy diciendo cosas que he oído de hermanos cuando predico esto. Pero el año agradable del Señor, hermano, no es nuestro más o menos año. No es nuestro año no tan malo. ¿Qué es el año agradable del Señor? Levítico 25 versículo 9 dice, entonces harás tocar fuertemente las trompetas en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Escuche, y santificaréis el año 50. No pasaba cada 2 años, no pasaba cada 5 años, no pasaba cada 10 años, pasaba cada 50 años. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? No pasaba muchas veces en la vida, porque pasa cada 50 años. ¿Entendió lo que le dije? Cuando llegaba el año del jubileo, lo tenías que aprovechar, porque tal vez ya no te iba a tocar ver otro año del jubileo, porque pasa cada 50 años. Es cíclico, pero no es cada 10 años. Hay que esperar 50 años hasta que se vuelvan a tocar las trompetas. ¿Y qué pasaba, hermano, cuando se tocaban las trompetas? Dice la escritura, mis amados, y santificaréis el año 50, versículo 10. Escuche esto, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. No sé cómo decirle esto, pero espero que me entienda. Una vez oí a alguien decir, ¿qué es eso del grito de júbilo? ¿De dónde se sacaron lo del grito de júbilo? Ah, pues de aquí, del año del jubileo. Pasaba cada 50 años. Estabas hecho trizas, estabas en la bancarrota, estabas sin esperanza, estabas quebrado, estabas enfermo, estabas empobrecido. Pero llegaba el año 50 y se tocaban las trompetas y todo mundo sabía lo que significaba ese sonido. ¿Usted cree, hermano, que se quedaban así idos en su avión? Claro que no. Cuando oían las trompetas, hermano, era un gritadero. ¡Oh! ¿Alguien aquí puede dar un grito de júbilo?
Alguien aquí levanta un grito de júbilo. ¿Sabe por qué gritaban así? Porque lo habían estado esperando los últimos 50 años. Habían tenido que aguantar la escasez, la pobreza, la enfermedad, la desintegración familiar. Pero Dios había dado un decreto: cuando llegue mi año agradable, van a pregonar libertad en toda la tierra, a todos los moradores. Y dice la Escritura, hermano, ese año os será de jubileo. Ese año será el año agradable del Señor. Ese año será el año de la buena voluntad de Jehová. En ese año te puedes volver a levantar. En ese año puedes volver a empezar, aun si tú lo echaste a perder todo. Hay una nueva oportunidad para que empieces en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, hermano, mire esto: y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Versículo 13: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. En ese año del jubileo vas a recuperar lo que habías perdido. ¿Se da cuenta, hermano, por qué? Porque era un año tan especial. Yo le garantizo, hermano, que aquella gente que vivía el año del jubileo no crea que apenas sonreían, no crea que apenas decían: oye, está bonito esto, ¿verdad? No, era su jubileo. Y si usted no sabía por qué pedimos, los que dirigimos alabanza, a veces decimos: levante un grito de júbilo. Y si ustedes no sabían, los pongo al tanto. Viene del año del jubileo. Un año agradable del Señor. Vamos a hacer otra prueba. ¿Alguien aquí puede dar un grito de júbilo? Allá vi un shofar. Suene su trompeta, por favor. Jubileo, el año agradable del Señor para tu vida. Hay una nueva oportunidad para tu vida, iglesia. Hay un nuevo comienzo para tu vida. Puedes volver a empezar. Puedes levantarte en el nombre de Jesús. Porque es un año de restauración. Alguien aquí estaba diciendo: es que yo me quiero levantar y le quiero echar ganas, pero no puedo. Bueno, hoy puedes. Hoy es una oportunidad para que te levantes. Hoy hay una oportunidad para que seas restaurado en el Señor y por el Señor. Y se llama año agradable del Señor. Escúcheme. Dile al hermano que tienes a un lado, dile: perdóname si te ofendo. Dile: perdóname si no te gusta, si no te agrada. Dígale: pero yo estoy entrando en el año agradable del Señor. Dígale: a Él sí le agrada. A Él sí le agrada. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien aquí puede decir gloria a Dios? Escuche esto. En este año de jubileo volveréis cada uno, regresaréis cada uno a vuestra posesión. Entonces, hermano, yo vine hoy a decirte que el Señor está haciendo pasar un año agradable delante de su iglesia en este tiempo. El que oye y cree puede entrar. Y alguien dice: pastor, pero tú no sabes mi historia. No, ni me interesa saberla, pero Él sí sabe y dice que tienes un año de jubileo. Puedes levantarte. ¿Cómo está tu casa?
casa, hermano? ¿Cómo está tu familia? Alguien tal vez dice, estamos mal. Bueno, es año de jubileo para tu casa. Restaura tu casa, restaura tu hogar. Ahora entiende, hermano, por qué el Señor Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el año agradable. Ahora entiende por qué, hermano, porque no es cualquier cosa. No es lo que tú y yo podemos conseguir con nuestro esfuerzo. Es algo que Dios tiene que hacer, y Él lo está haciendo en este tiempo. ¿Alguien ha oído hoy la palabra? Ahora escuche, ¿alguien ha oído con fe hoy la palabra? ¿Alguien ha escuchado con fe la palabra? ¿De verdad? Pues extiéndase y toque el borde de su manto. Venga aquí, por favor, a este altar. Todo aquel que hoy está recibiendo la palabra, todo aquel que dice, yo estoy entrando en el año agradable del Señor. Levante su mano al Señor, levante sus manos al Señor, extienda su mano en fe. Levante su mano los que están viniendo aquí al frente. Sí, dígale, Señor, yo hoy recibo tu año agradable. Yo creo que hay una nueva oportunidad, que hay un nuevo comienzo para mi vida, Señor. ¿Hay algún enfermo aquí que está esperando el sol de justicia obrar en tu vida? Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Aun si los médicos no han podido hacer nada por ti, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Hay enfermos aquí este día? ¿Habrá algún enfermo? Como hay varios con manos levantadas, no los alcanzo a ver. Hágame así si hay algún enfermo. Ahí veo a un varón, allá por atrás vi a otra mujer. Los que, hermana, levante su mano y dígale, Señor, yo recibo hoy tu sanidad. Hermano, recibe sanidad allá. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. El año agradable del Señor no es una mentira, no es una exageración. Por eso es el año agradable de Jehová. Recibe sanidad tu cuerpo enfermo en el nombre de Jesús. Hoy se seca la fuente de tu enfermedad. Hoy se seca el origen de tu enfermedad. Sé sano, sé salvo en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Aquí está el mismo Cristo que hace 2000 años anunció el año agradable del Señor. Entra en el año agradable del Señor. Tú que has vivido años de dolor, años de sufrimiento, hoy dice el Señor, entra en mi año agradable. Tú que has vivido años de derrota, de pobreza, de escasez, hoy entra en el año agradable del Señor. Recibe el año agradable del Señor. Cuando oyó de Jesús, recibe con fe esta palabra. Tú que has tenido, hermano, años de una vida difícil, dura, para el olvido, hoy entra en el año agradable del Señor. Hoy deja tu dolor aquí. Hoy deja tu sufrimiento aquí. Hoy deja tu enfermedad aquí. Hoy deja tu ansiedad aquí. Hoy suelta esa depresión en este lugar. Hoy se acaba la depresión en tu vida. Recibe el año agradable de Jehová. Siente esa bendición. Si lo has oído, ahora siente en tu cuerpo, ahora siente en tu vida el poder de esta palabra del Señor. El efecto de esta palabra del Señor sobre tu vida. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Creemos en ti. Creemos en tu palabra.
Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Recibe la gloria por lo que estás haciendo aquí. Recibe la honra por lo que estás haciendo hoy. Te creemos, Jesús. Te creemos, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, Jesús. Mueva sus manos en la presencia del Señor un momento en fe. Él está obrando aquí, hermano. Él está obrando en ti. Él está obrando en ti. Sí, Jesús. Él está tocando tu cuerpo. Él está tocando tu corazón. Él está sanando a los quebrantados de corazón. Él está sanando tu vida. Él está sanando tu vida. Recibe del Señor. Recibe de Él. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh. La bondad de Dios en mi vida se va a poder. La gloria, Señor. Esas manos levantadas al Señor en alabanza, en gratitud. Sí. Recibe la gloria, oh Señor. Mi vida ha sido bueno. Cantemos, cantemos. En mi vida ha sido tan mi ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu obra en este lugar y en esta iglesia. Gracias por esta iglesia de restauración. Sigue bendiciendo, Señor, y que esta iglesia pueda disfrutar del año agradable de Jehová, del año agradable del Señor. Bendice a tu pueblo en este lugar. Derrama tu gloria y tu poder en el nombre precioso de Jesús. Amén. De un grito de júbilo. Todavía no suena grito de jubileo.
A ver, afines, súbele aquí, súbanle aquí a la garganta. A ver, de un grito de jubileo. Otro poquito, súbale. Un grito de júbilo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo.